Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Esta noche hablaremos de algo que ha generado un verdadero revuelo en las redes sociales. Tuba Büyüküstün compartió un mensaje que ha sido interpretado como una respuesta directa a todos los que la han criticado en los últimos días. La frase que acompañó su fotografía fue breve, pero poderosa: "Beni anlamayanlara selam olsun", es decir, un saludo para quienes no me entienden. Las reacciones no tardaron en aparecer. Miles de comentarios llenaron sus publicaciones, y los medios turcos comenzaron a especular sobre a quién iba dirigido realmente ese mensaje. Algunos aseguran que era una indirecta para Engin Akyürek, con quien la actriz habría tenido una discusión reciente por motivos personales. Otros, en cambio, creen que Tuba simplemente quiso expresar su cansancio ante los juicios constantes sobre su vida privada. Según fuentes cercanas, la actriz se encontraba en su casa de Estambul cuando decidió subir la imagen. Era una noche tranquila, y Tuba habría pasado varias horas reflexionando antes de escribir esas palabras. Una amiga cercana reveló: ella no quería provocar nada. Solo necesitaba liberar lo que sentía, sin explicar demasiado. Pero el impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia en Turquía y también en varios países de habla hispana donde tiene miles de seguidores. La foto que acompañaba el mensaje mostraba a Tuba con una expresión serena, mirando directamente a la cámara. Sin maquillaje, con el cabello suelto y una luz tenue que resaltaba su mirada, la imagen transmitía fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Uno de los comentarios más destacados decía: Tuba no necesita hablar para decir lo que siente, su mirada lo dice todo. Horas después, algunos medios afirmaron que Engin Akyürek habría reaccionado a la publicación con una historia en su cuenta personal, donde escribió: "A veces el silencio también habla". Esa coincidencia encendió las alarmas de los fanáticos, que comenzaron a especular sobre si existía algún tipo de tensión entre ellos. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni negó nada, manteniendo el misterio. Lo que sí está claro es que Tuba atraviesa un momento de introspección. En entrevistas pasadas, ya había dejado ver su lado más reflexivo: "No busco agradar, busco ser fiel a lo que siento", dijo en una ocasión. Esta nueva publicación parece ir en esa misma línea, como una declaración de independencia emocional frente a los comentarios ajenos. Las redes se dividieron entre quienes la apoyan incondicionalmente y quienes creen que su mensaje fue una provocación. Un usuario comentó: "Tuba siempre tan elegante, incluso cuando responde a las críticas", mientras otro escribió: "Si no quería que la interpretaran, no habría publicado nada". La actriz, fiel a su estilo, no respondió a ninguno de los comentarios. Prefirió dejar que el tiempo hablara por ella. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, Tuba fue vista por los paparazzi saliendo de un conocido café en el barrio de Nianta, donde, según testigos, mantuvo una conversación intensa por teléfono. Algunos aseguran que se trataba de Engin Akyürek. Su rostro cambiaba de expresión, parecía molesta y luego triste, comentó una persona que estaba en el lugar. Minutos después, la actriz subió otra historia a su cuenta con una cita en turco: "Her kalbin tadar kimse bilmez", nadie conoce el peso que carga cada corazón. Esa frase encendió de nuevo las redes. Muchos interpretaron que se trataba de una confesión emocional encubierta. En varios programas de televisión, los comentaristas coincidieron en que Tuba y Engin podrían estar atravesando una crisis silenciosa. Aunque ninguno lo ha confirmado, sus publicaciones recientes parecen hablar entre líneas. Una fuente del entorno de Engin afirmó que él también ha estado distante y reflexivo. No es de los que hablan de sus sentimientos, pero cuando algo lo afecta, se le nota en la mirada, dijo un compañero de rodaje. Según esa misma fuente, el actor estaría considerando viajar fuera del país por unos días para desconectarse del ruido mediático. Mientras tanto, los seguidores de ambos han dividido las redes en dos bandos: los que apoyan a Tuba y los que defienden a Engin.
Hashtags como almohadilla apoyo a Tuba y almohadilla con Engin hasta el final se volvieron tendencia durante la madrugada. En medio de toda esta efervescencia, Tuba volvió a escribir un mensaje más en su perfil, más poético que anterior: el amor no se explica, se siente. Y cuando duele, también enseña. Esa frase, acompañada de una foto en blanco y negro, generó miles de reacciones. Algunos de sus fans escribieron mensajes de ánimo: tu fuerza nos inspira, no dejes que las críticas apaguen tu luz. Pero también hubo comentarios más duros, señalando que sus publicaciones enigmáticas solo alimentaban los rumores. Horas después, un programa de espectáculos filtró la supuesta transcripción de una conversación privada entre ambos actores, donde Engin habría dicho: no quiero perderte. Pero tampoco puedo seguir con tanto silencio entre nosotros. Aunque no hay pruebas de la autenticidad de esa frase, bastó para que los medios dedicaran titulares completos al supuesto conflicto. Sin embargo, los allegados a Tuba niegan que exista una ruptura definitiva. Una amiga cercana comentó: Tuba está cansada de que cada palabra suya se analice como si fuera un código. Ella solo quiere paz, un espacio donde pueda ser ella misma sin que todo se convierta en un drama público. En medio de todo esto, la actriz fue vista días después caminando por la orilla del Bósforo, sola, con auriculares puestos. Los fotógrafos que captaron las imágenes mencionaron que parecía en calma, pero pensativa. Estaba escuchando música y mirando el mar, como si buscara respuestas, señaló uno de ellos. Esa imagen recorrió todos los portales de noticias, acompañada de titulares que hablaban de su nuevo comienzo. Y quizás sea cierto. Porque, como escribió Tuba en su última publicación, no siempre hay que entenderlo todo, a veces solo hay que dejarlo ir. Con esas palabras, la actriz parece haber cerrado un capítulo importante de su vida. Y mientras los fanáticos siguen debatiendo sobre lo que realmente ocurrió entre ella y Engin, lo único claro es que Tuba sigue siendo fiel a sí misma, sensible, profunda y auténtica, incluso cuando el mundo la observa. Así termina esta historia, al menos por ahora. ¿Será este el final de su conexión con Engin o simplemente una pausa en su historia compartida? El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que cada paso, cada palabra y cada silencio de Tuba siguen capturando el corazón de millones. No olviden dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que este mensaje fue para Engin o solo una reflexión personal? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas noticias sobre esta historia que, sin duda, aún tiene mucho por contar. No olviden suscribirse al canal, dejar su opinión en los comentarios y contarnos qué creen que quiso decir Tuba con su mensaje. ¿Fue una respuesta a alguien en particular o simplemente una reflexión personal? Los leo abajo.